lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:03 en la mañana. Algunos temas económicos que tenemos en la agenda para conversar con el analista Alberto Costa Burneo, que está conectado con nosotros. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido, buenos días. Se saluda Fabricio Vela desde el noticiero a primera hora de Armónica FM y Primera Plana. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, economista. A ver, primero quisiera una valoración suya sobre cuál es la proyección de lo que va a pasar a partir de hoy en el Ecuador. Desde hoy, el impuesto al valor agregado IVA subirá del 12 al 15%. ¿Cómo prevé usted que la economía pueda manejar este incremento? Bueno, hay que estar claros que el IVA no es el único impuesto que se va a incrementar y que se ha incrementado en este año. Estamos frente a una reforma tributaria de gran magnitud que realizó el gobierno de Noboa, que incluye, por un lado, impuestos a los ciudadanos, al consumo. El ISD sube al 5%, el IVA sube al 15%. Por otro lado, hay todo un paquete de impuestos a las empresas. La contribución del 3,25%, la autorretención, que no es un impuesto, pero que es retira una cantidad muy importante de recursos de las empresas. Y el tercer grupo es el sistema financiero. Hasta el 25% de las utilidades de las cooperativas y la banca. Todo eso lo que va a hacer es retirar dinero de los consumidores que podrían haber usado para ahorrar, para consumir. Va a retirar dinero de las empresas que podrían haberlo utilizado para poder invertir. Y finalmente dinero del sistema financiero que pudo usarlo para prestar. El resultado va a ser un costo económico, una desaceleración importante del crecimiento económico. El mismo Banco Central tiene un estimado en donde cree que debido a estos incrementos impositivos, la economía va a crecer un punto porcentual menos que lo que hubiese crecido sin esas reformas tributarias. Entonces, ¿esta reforma tributaria podría provocar un efecto adverso a la proyección o el argumento que originalmente tenía el Ejecutivo? La economía de cualquier manera va a tener un crecimiento, pero hay que estar muy claros, el crear esa cantidad de impuestos tiene un costo, y el costo es un crecimiento más lento del que pudo haber existido si es que no se aplicaba esta política. Existen alternativas, definitivamente la alternativa venía por el lado de una reducción de gasto, que si bien también tiene un efecto recesivo, el efecto es menor, porque la reducción de gasto no retira dinero que se pudo haber servido para invertir. No significa quitar dinero del sistema financiero que pudo haberse prestado para dar crédito productivo. Significa reducir el gasto de consumo del gobierno, un gasto de mala calidad. Entonces, el costo de ese tipo de ajuste es menos grave que el costo cuando se lo hace vía todo transferir la cuenta a los ciudadanos vía incremento de impuestos. Oiga, economista, pero a ver, si desde hoy, ya desde este momento, vamos al sector comercial y pagamos 3 puntos adicionales del IVA, ¿eso podría desestimular el comercio, desestimular el movimiento de liquidez en el mercado? ¿O cree que el Ecuador sí tendrá unos primeros días o semanas, tal vez hasta acostumbrarse y luego volveremos al movimiento económico normal? Hay que estar muy claros, retirar de la circulación 1.071 millones de dólares de un año no es poca cosa. Entonces esto no es un tema de acostumbrarse, al final del día implica que va a haber el presupuesto de las familias va a alcanzar para menos. Menos dinero para poder consumir, es decir, las ventas, el volumen de ventas se va a reducir en esa misma proporción. Entonces esto tiene un costo económico, evidentemente. Y lo que sucede es que, y esa preocupación que existe, que realmente no tiene asidero cuando dicen es que sube el IVA, todo va a subir y vamos a tener una escalada inflacionaria. No es real, eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que probablemente va a haber un ajuste en los precios iniciales, un ajuste moderado, pero que eventualmente el ajuste va a tener que darse a la baja, porque habrá sectores productivos que para poder seguir vendiendo van a tener que reducir precios, porque si no van a ver que sus ventas caen demasiado de una manera importante. Entonces estamos frente a una situación de un retiro importante de liquidez de los ciudadanos. Si sumamos los 3 grupos de reformas tributarias que mencionaba, a las empresas, a los ciudadanos y al sistema financiero,
estamos hablando que se va a retirar este año alrededor de 4.300 millones de dólares de la economía. Eso implica menos dinamismo económico, eso es inevitable, eso es lo que va a vivir la economía en este año. Es un golpe duro el que se le está dando para poder retirar esa cantidad de dinero, para seguir sosteniendo un gasto público en donde no se están tomando los correctivos por el lado del gasto. De hecho, el presupuesto 2024 plantea un fuerte incremento de gasto en general, lo cual realmente llama mucho la atención, considerando que de por sí el gobierno heredó una crisis fiscal importante y ahora nos dice que va a seguir gastando aún más del próximo año. Y el tema del gas y de los combustibles, yo siempre le había señalado a la audiencia que inevitablemente, la gasolina paga IVA y que inevitablemente iba a haber un efecto sobre el precio del consumidor, el precio final del consumidor, aquel que tanquea en las estaciones de servicio. El gobierno lo confirmó este fin de semana, le llama actualización de los precios. Algunos dicen son unos centavos adicionales, tanto en el diésel cuanto en las gasolinas extra y ecopaís, y por supuesto el gas de uso doméstico. ¿Son efectivamente unos pocos centavos o esto podría tener otro impacto, economista? Bueno, al nivel de cada persona son pocos centavos, pero al final del día, si sumamos todos quienes consumimos ese tipo de combustibles, termina siendo una cantidad importante de dinero. Por eso es que la expectativa de recaudación de IVA es importante. Estamos hablando de 1.071 millones de dólares este año y 1.300 millones el próximo año. La realidad aquí cuando hablamos del subsidio de los combustibles es que todavía se mantiene un subsidio a esos combustibles. Es decir, a pesar de que se produzca este ligero incremento, porque es un incremento ligero del IVA, todavía son combustibles fuertemente subsidiados. Es decir, el gobierno está pagando la cuenta de cuando tanqueamos, está pagando la cuenta cuando compramos un cilindro de gas, y son cantidades muy importantes. Estamos hablando de alrededor de 3.000 millones de dólares por año que se destina a este tipo de subsidios, en vez de destinarlo a, por ejemplo, un presupuesto de educación. Eso cambiaría totalmente el panorama del país, pero se prefiere destinarlo a subsidiar combustibles a quien no lo necesita, porque además la mitad del subsidio de los combustibles va al quintil más rico de la población. Es decir, no hace ningún sentido ese subsidio por ningún lado. ¿Y usted cree que después de esto, con el IVA y esto que le ha llamado el gobierno la actualización, tome o no forma estos anuncios previos de que, por un lado, todavía no tengo claro qué van a hacer, si van a focalizar los subsidios o si van a optar por un aumento progresivo, por esto del gradualismo, como le dicen algunos, para el precio de los combustibles, economista? Yo creo que aquí lo que va a importar es el momento político. Estamos a las puertas de una consulta, no es el momento para tomar este tipo de decisiones. Después de la consulta habría que verlo puede ser que sea ya el momento, aunque también no hay que olvidar que ya estamos a las puertas. Una vez que pase la consulta, empezará la campaña presidencial. Entonces, realmente la decisión yo creo que va a depender de los estrategas políticos del gobierno, y una vez que se tome, el gobierno ya dio ciertas luces y iría por ese gradualismo, lo que mencionas, es restablecer la banda de precios de los combustibles y permitir una flotación controlada de los precios. Esa estrategia es la que mejor ha funcionado en el pasado. Durante el gobierno de Lenín Moreno se implementó esa banda de precios, funcionó por un buen tiempo, hasta que en el gobierno de Guillermo Lasso, antes, por si acaso, esto no fue debido al levantamiento de junio de 2022. Antes de ese levantamiento, el gobierno de Guillermo Lasso decidió congelar los precios de los combustibles. Realmente yo creo que el volver a esa banda de precios sería un gran avance, pero definitivamente todo depende del momento político en el que el gobierno considere que sea más oportuno para aplicarlo. El problema es que, como bien usted lo dice, después de la consulta ya parece que falta bastante para las elecciones, pero en realidad a la vuelta de la esquina tendremos ya la convocatoria al proceso electoral, la supuesta democracia interna de los partidos. O sea, este país vive permanentemente en campaña y eso es probable que impida que los gobiernos de turno tomen decisiones a partir de un análisis macro, incluso con la participación de los diferentes segmentos de la sociedad, sobre esto que debería ser materia de debate profundo, el presente y el futuro de la economía. Economista Costa.
Definitivamente, lo que sucede es que si pasamos en elecciones, se toman decisiones de corto plazo para contentar a los votantes, pero no son las decisiones realmente importantes las que requiere el país para salir adelante. Muchas de esas decisiones no son populares. El tema de los subsidios es un gran ejemplo. Si se pregunta a los ciudadanos, la mayoría de ecuatorianos quiere que se mantenga ese subsidio, pero eso no es lo que le hace bien al país. Lo que va a lograr transformar el país es que ese dinero, 3.000 millones de dólares al año, 60.000 millones de dólares desde que empezó ese subsidio, se destinan o se hubiesen destinado a la educación, por ejemplo. Esos son los temas que cambian la estructura del país, la estructura económica, transforman el futuro, pero son decisiones que los ciudadanos no están dispuestos a adoptar, y por eso que se necesita de un estadista que esté dispuesto a jugarse incluso su capital político para hacer lo que se tiene que hacer para que el país salga adelante. Eventualmente los ciudadanos van a reconocer los beneficios de este tipo de medidas, pero toma un tiempo. Y claro, si tenemos elecciones cada año y medio, cada 2 años, no hay ese tiempo suficiente como para poder reconocer el beneficio de estas medidas que son fundamentales para el desarrollo del país. Ahora, actualmente nos dicen el Estado no tiene plata, el Estado no tiene recursos y se requiere impulsar la participación del sector privado. Se ha mencionado, por ejemplo, el formato de las alianzas público-privadas en el Ecuador, que lo vengo escuchando hace rato. Yo le pregunto a usted si se está aplicando ese formato de alianzas público-privadas y en qué sectores, si es que está ocurriendo esto, economista Alberto Acosta Burneo. Bueno, la realidad es que se ha aplicado en muy pocos casos, porque a pesar de que existe una ley ya desde hace algunos años de APPs, de alianzas público-privadas, no se concretaban. Iban a los distintos ministerios, no se tomaban decisiones y las APPs no veían la luz. Eh, Ahora el gobierno ha logrado introducir cambios de esta ley de APPs. Con eso debería abrirse esta puerta para que se use más intensivamente, porque es un mecanismo para hacer inversión en obra pública, en servicios públicos, pero con capitales privados. El Estado no tiene plata, tiene que usar capitales privados. Un caso, nosotros acabamos de hacer en Grupo Spurrier un análisis de un caso de una APP que ha funcionado muy bien, que es la del terminal portuario de Manta, TPM, que ya lleva 7 años en operación y que gracias a las inversiones y al buen manejo, porque esto de aquí no solamente es un tema de dinero, esto es un tema también de conocimiento del área portuaria en este caso, la carga de ese puerto ha crecido desde 2016 en 79%, la carga y en la actualidad el puerto de Manta es uno de los puertos que es número uno en atención de cruceros, de cargueros de vehículos y en pesca. Entonces vemos que ha tenido una expansión muy importante y esto es el resultado de inversiones y de conocimiento en el área naviera y le ha dado ese salto. Es una estrategia que hay que aplicarla para otros puertos de manera urgente. Por ejemplo, el puerto de Esmeraldas, un puerto que está colapsado totalmente. El Estado, el gobierno lo ha dicho, está buscando hacer una APP también para ese puerto, porque este es el tipo de mecanismos que permiten darle la vuelta a estos servicios públicos que necesitan inversión y manejo técnico de manera urgente. Esta alianza público-privada en el caso del puerto de Manta, ¿cómo se lo logró y por qué solamente en Manta? ¿O podría ser este el punto de partida para que se pueda, como usted bien cita el caso de Esmeraldas, que otros puertos adopten este mismo modelo? Bueno, el puerto pendiente, que está pendiente por hacer un mecanismo de este tipo, es el puerto de Esmeraldas, que está manejado por el Estado, muy mal manejado, no tiene recursos para invertir, no tiene conocimiento portuario, no es especialista en materia portuaria. Entonces es un puerto que necesita urgentemente un mecanismo de este tipo. A nivel portuario en el Ecuador existen muchos puertos con distintos mecanismos, existen concesiones, con el puerto de Guayaquil, con Tecón, existen puertos privados que también existen en Guayaquil, existen otras APPs como es DP World. Entonces existen distintos mecanismos legales para operación, pero definitivamente para el caso particular del puerto de Esmeraldas es necesario ir hacia una APP que es el mecanismo óptimo en este momento para poder inyectar esos recursos y ese buen manejo a un puerto que está teniendo graves problemas. Entonces definitivamente los ejemplos, los casos de éxito que podemos ver en el país con las APPs y en el caso portuario, el puerto de Manta, deben ser tomados como ejemplo para no solamente en el área portuaria,
sino para otras actividades en donde el Estado tiene que proveer servicios, pero no tiene ni el conocimiento ni los recursos para hacerlo. En el caso del puerto de Manta, ¿cuáles son los beneficios que recibe el Estado ecuatoriano por esa alianza público-privada? Bueno, esta es una delegación de 30 años en donde el puerto al final del día va a aportar al Estado con 544 millones de dólares durante toda la vida útil del proyecto. Estos son ingresos para el Estado. Estamos hablando de 128 millones de dólares por regalías y contribuciones, 40 millones por impuesto a la renta, 361 millones de dólares en infraestructura, que cuando termina la delegación es del Estado. Hay que estar muy claros, no hay que confundirse. La APP, la Alianza Público-Privada, no es una privatización por ningún lado, es una entrega temporal para administración de un activo del Estado. Eso es durante 30 años. Parámetros. Durante 30 años es esa delegación. Cumplido ese plazo, toda la infraestructura pasa al Estado. Exactamente, bueno, siempre fue del Estado, simplemente ya la administración pasa al Estado una vez que concluye todo ese plazo. En resumen, el Estado va a recibir el 79% de las rentas de este puerto, mientras que la concesionaria va a participar con el 21% de las rentas. Entonces, definitivamente es una operación rentable para el Estado, atractiva, porque no solamente que recibe el grueso de las rentas, sino que además va a después quedarse con un activo que ha sido mejorado, donde ha habido inversiones y que va a quedar para su manejo, o si decide hacer una nueva concesión para que lo administre una persona, una entidad técnica en la materia, lo puede hacer también a futuro. Usted decía, esta es una delegación, no una privatización. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos, economista? Bueno, cuando se habla de privatización, el activo, la propiedad del activo cambia. Entonces, el activo que era estatal pasa a ser un activo privado. En cambio, una asociación público-privada o una concesión, la propiedad del activo la mantiene el Estado. El Estado nunca deja de ser propietario. Lo único que se hace es hacer un convenio, un contrato, un instrumento legal con ciertos compromisos. Se dice, va a haber una persona que va a administrar, una empresa que va a administrar, que se compromete a hacer cierto nivel de inversiones y que va a buscar sacar el mayor resultado posible, y el Estado va a participar de esos resultados y otra parte la va a participar la compañía concesionaria o delegataria. Entonces son definitivamente conceptos totalmente distintos, y una de las ventajas de este mecanismo es que permite utilizar capital privado para invertir en infraestructura, en servicios públicos, en ampliar servicios públicos, en mejorar servicios públicos. Usted ha mencionado este caso, como le ha llamado usted ha dicho caso de éxito, el manejo del puerto de Manta. ¿Es igual que el puerto de aguas profundas de Pozorja o hay diferencias, economista? Cada APP es hecha de una manera distinta, es hecha en base a las condiciones de cada proyecto. Por ejemplo, en el caso de DP World, fue un proyecto que la empresa privada la construyó desde cero. Entonces es unas condiciones distintas a otros puertos en donde ya existía cierta infraestructura y lo que hay del compromiso para mejorar esa infraestructura. Entonces definitivamente aquí no se puede hablar, no es un traje hecho un traje de un solo tamaño para todos, es un traje hecho a la medida de las condiciones de cada uno de los puertos, de las circunstancias que existen. No es lo mismo construir un puerto donde no existía nada, a asumir una obligación de invertir en un puerto que ya existe, y por eso existen también distintos mecanismos legales para la operación de los puertos, que dependen de las características de lo que requiere el Estado y de las características de infraestructura que existan. Oiga, economista, ya que hablamos de puertos, porque digo, usted nos ha mencionado el de Manta, le preguntaba yo sobre el de DP World en Pozorja, pero también está el caso de Guayaquil. Yo tuve información en febrero pasado de que Contecón, que maneja uno de los puertos de Guayaquil,
estaría pensando en dejar la concesión por un impasse con la autoridad portuaria de Guayaquil o incluso un intercambio de misivas, y todo esto a partir de que la empresa Maersk dejó Guayaquil y prefirió irse a Pozorja. ¿Cómo ve usted el tema de Contecón? Contrecón está atravesando una situación muy compleja porque la naviera, una de las navieras más grandes a nivel mundial, decidió cambiarse al puerto de DP World, y con eso Contecom ha perdido una parte muy importante de su clientela. Para poder continuar, yo creo que eventualmente va a tener incluso que renegociar con el Estado, renegociar tarifas, porque está obligada a pagar una tarifa fuerte, una tarifa fija, que ya no es viable con una operación tan reducida. Entonces, yo creo que va a ser inevitable, tiene que haber una renegociación de esa concesión, tiene que haber una revisión de tarifas. El Estado, hay que entender que las circunstancias han cambiado. El país ahora tiene una competencia portuaria importante. Antes teníamos pocos puertos, los puertos del Estado y ciertos puertos privados. Ahora existe una competencia mucho mayor, y los puertos tienen que competir por la preferencia de las navieras, pues, que son sus clientes, y por la preferencia de los consumidores finales, quienes exportadores, importadores. Entonces, la única manera de hacerlo en este momento es, el Estado tiene que también ser sensible a eso, y tiene que hacer una revisión, yo creo que de esas tarifas, para que esa operación siga siendo viable, para que pueda seguir siendo competitivo, porque caso contrario, sí, definitivamente no le veo que pueda tener viabilidad a futuro. Correcto, economista. Y lo último, antes de que se me vaya, déjeme retomar el tema el tema del IVA, y le voy a leer un mensaje que me escribe mi colega y amigo Néstor Aguilera. Me dice: si bien es cierto, es necesario hacer ajustes en la economía, ¿por qué siempre caemos en no adoptar controles a los intermediarios y los grandes empresarios antes y ahora que aumentó el IVA? Al final del día, dice Néstor, a la persona que gana un básico le termina golpeando si le suben el almuerzo de 2.50 a 2.75, 20% de aumento. El típico redondeo de solo unos centavitos o solo un dolarito que al final del mes termina siendo significativo. ¿Qué pasa con la clase media, que quizá va teniendo menos posibilidades de ahorro y con ello se terminará generando una enorme contracción de la economía? Pregunta mi colega y le traslado esas reflexiones, economista. ¿Cuál es su opinión? El problema aquí es que se va a retirar una cantidad importante de recursos que se pudieron usar para consumir, se van a retirar para poder financiarle al fisco. El problema aquí, esto no es un tema de... y yo creo que hay una preocupación que no es real, esa preocupación de que todo va a subir, de que este es el momento para los abusos y que los precios van a subir varias veces, los precios se van a ir a las nubes. No es la realidad. De hecho, en una situación en donde la economía va a tener menos recursos, una economía debilitada, mucho de ese IVA va a tener que ser asumido por los productores, por los empresarios. Que si se van a dar cuenta muy rápido que si es que transfieren todo el costo del IVA a los ciudadanos, en muchos casos simplemente su demanda va a caer, sus ventas van a verse demasiado debilitadas. Entonces hay una fuerza que disciplina ese incremento de precios. A pesar de que subió el IVA, no significa que todo va a subir y de manera agresiva. No, sí va a haber un incremento, el valor del IVA inmediato. Si alguno quiso especular, se va a dar cuenta que van a caer sus ventas. El mercado lo va a disciplinar. Y el que haya querido especular, pues se verá que no puede vender, que se queda con productos sin vender, porque la situación en este momento es de una economía debilitada, en donde más bien lo que vamos a ver, yo creo que más temprano que tarde, es que volverán las caídas de precios, una inflación negativa, como ya la vivió el país en años anteriores, por varios años además. Entonces, hay fuerzas que disciplinan esos incrementos de precios, y una fuerza muy importante que va a disciplinar los precios en esta ocasión es esa debilidad por el lado del consumo, debilidad por el lado de la inversión y debilidad por el lado del sistema financiero para otorgar más crédito, porque el gobierno ha decidido tomar unas reformas tributarias importantes que van a retirar dinero del consumo, de las empresas que podrían invertir y del sistema financiero que podrían otorgar vía crédito. Correcto. Economista Alberto Acosta Burneo, le quiero agradecer por estos minutos, por su aporte para el debate sobre los temas económicos, y también hemos hablado sobre las alianzas público-privadas, mencionando justamente el caso de Manta, que nos parecía justamente muy interesante para el análisis. Muy amable, Alberto.
Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias, Alberto Acosta Burneo, aquí en A Primera Hora sobre justamente estos temas. Le envío un abrazo a Juan Fernando Salazar, que me dice, la figura de las alianzas estratégicas para empresas públicas es básico para los procesos de reactivación, pero alcaldes con empresas públicas no las hacen. Hay casos buenísimos y otros suspendidos. Y me menciona el caso de la solución vial Guayasamín, que al momento es parte de un litigio jurídico. No se sabe qué va a pasar con ese caso, ¿no? Que es un contrato que, si mal no recuerdo, se firmó en la administración de Mauricio Rodas. Se hizo la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? El paso directo desde el final de la González Suárez hasta el túnel Guayasamín. Esa fue la primera etapa, pero no se ha logrado completar porque justamente hubo un litigio que todavía no se termina de resolver en la alicaída Administración de Justicia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.